es una enfermedad que yo reconocí desde pequeño y a un punto yo decidí que yo no quería tener excusas porque mi papá era, digamos, voy a tomar un paso para atrás. Aquí en Guatemala era... Vamos a hablar con el bombero veterano Walter Villavicencio. Walter ha trabajado para proteger a su ciudad no solo de incendios y otras amenazas, sino también de las consecuencias del consumo crónico de sustancias adictivas. Algo me pasó, como te estaba diciendo, cuando tenía 20 años, quería saber cómo me afectaba porque pensé que algo tenía, ¿verdad? Y no fue hasta hace 3 años que realmente alguien me dijo que soy. Así que sin más preámbulo, ponete cómodo, presta atención, pero sobre todo, ponete vivo. Hey, gracias por escuchar Ponete Vivo, el podcast donde vamos a hablar de todo sobre adicciones en anécdotas divertidas, estudios y datos, pero sobre todo, cómo superarlas y retomar el control de tu vida. Este es tu anfitrión, Armando Carisma. Hola Walter, muchísimas gracias por volar desde tan lejos y por tu presencia. Gracias, Armando, por tenerme aquí. Claro que sí, Walter, el gusto es todo nuestro. Quisiera comenzar, Walter, con una pregunta muy básica sobre tu trabajo y tu vocación actual. Cuéntanos un poco sobre la Fundación para la Salud Conductual de Paramédicos y Bomberos de San Francisco. Bueno, Armando, trabajé por 30 años como bombero ahí en San Francisco, en una unidad que se llama Rescate. Habían 2 camiones de rescate, dividimos a San Francisco mitad. Entonces, más o menos se fue toda mi carrera y también trabajé por unos 10 años en, digamos, un camión de bomba de agua. Y entonces esa fue mi carrera. Y después de jubilarme es cuando decidí comenzar una fundación para nuestros miembros que están trabajando y que están jubilados en ayuda financiera para, en caso que ellos se quieren ir a tratamiento de alcohol, drogas o puede ser mental. Ok. ¿Cómo es que se llama esta fundación en inglés, Walter? Se llama San Francisco Firefighter and EMS Behavioral Health Foundation. Ok, excelente. Walter, quisiera que nos contaras un poco sobre la función que desempeña actualmente esta fundación en la ciudad de San Francisco y a cuántas personas ha llegado la ayuda. Somos 17, 8 que todavía están trabajando, 8 que están jubilados y una que es profesional de terapia mental. Okay. Entonces, todos somos de San Francisco. Digamos que hemos trabajado por el departamento de San Francisco, ¿verdad? Y entonces la idea fue que hay ciertos casos que nuestro sueldo, la aseguranza, digamos, si uno está golpeado, no cubre. Y entonces decidimos que ahí podemos ayudar a las personas con dinero, digamos, ayudando para que pagar ciertas cosas, digamos, pagar para cuidar a niños, cuidar a los papás, cuidar a los mascotas. Entonces, esa es la idea, o también pagar allá en los Estados Unidos, cuando uno va a un doctor, uno debe pagar un parte del costo de ir a ver el doctor. Entonces, nosotros también podemos cubrir eso. O digamos que necesitan viajar a una parte, podemos pagar por eso también. Entonces, esa es la idea que vamos a hacer, entrar de ayudar. Wow. Suena como todo un equipo de puros héroes, Walter. La cosa es que ahorita comencé a decir que somos pequeños, entonces solo podemos ayudar a los bomberos de San Francisco, ¿verdad? Y un día si crecemos podemos extender a ayudar más personas, ¿verdad? Pero ahorita debemos concentrar en nuestra propia carrera. Carrera y ciudad. Yeah. Gracias, Walter. Y contame un poco sobre tu vida personal. ¿En qué momento crees que nació este héroe en el que te convertiste finalmente? Porque a pesar de que imagino que sos muy modesto con tu persona y con el trabajo que haces, sí es bastante heroica tu labor, ¿verdad? No tenés que usar el título de héroe y tampoco necesitas que las personas te reconozcan como un héroe,
pero sí hay algo heroico, hay una vocación de ayuda, de sanación y de apoyo a tu comunidad. ¿Cómo crees que nació este personaje del héroe de tu ciudad en el que te has convertido durante toda tu carrera y pues aún ahora retirado? ¿Cómo crees que te convertiste en un héroe para San Francisco, Walter? Yo pienso esa palabra héroe es una palabra que ningún bombero usa, ¿verdad? Porque no somos, es nuestra parte de nuestro trabajo, es como cualquier persona que va a su trabajo, así lo vemos. Yo digo, y puedo hablar por muchos. Así pensamos. Entonces, entrando en la carrera de ser bombero, nunca estaba pensando, oye, voy a ser héroe. Realmente era la oportunidad de ayudar. Ayudar. Yo realmente quería ser un policía. En la carrera de ser policía, ¿verdad? Ok. Y mi papá era joyero y vino de Guatemala. Mis dos papás son de Guatemala. Entonces, a un punto decidí ser tercera generación de joyeros primero. Ok. Entonces, yo escogí esa carrera, pero siempre quería estar afuera y la posibilidad de ayudar, eso siempre me atraía la atención, ¿verdad? Y algún amigo me dijo, hay un examen que están para ser bombero, ¿no? Pero yo no sabía absolutamente nada de la carrera de ser un bombero. Las horas que uno iba a hacer, y pensé que uno debe entrar a edificios que están quemando. Pero dije, tengo la oportunidad de ayudar. Entonces, en 1991 es cuando entré a ser bombero de San Francisco. Muchísimas gracias. Yo creo que el hecho de que digas de que ningún bombero se reconoce a sí mismo como héroe los hace aún más heroicos y más héroes. La modestia creo que es un rasgo indispensable de cualquier héroe, Walter. Muchísimas gracias. Estoy completamente de acuerdo contigo, pero sí, creo que me parece a mí y a cualquier otro ciudadano de San Francisco de que definitivamente son un equipo de héroes que están ahí para apoyar a su ciudad y pues muchísimas gracias por la labor que hacen. Gracias, gracias. Para mí, mis papás, como dije, son de Guatemala, pero yo nacido en San Francisco y para trabajar en su propia comunidad, porque yo no trabajé muy lejos de donde crecí. Entonces, ahí en la comunidad donde yo viví, es una comunidad latina, ¿verdad? Entonces, uno puede conocer a las personas, usar el español, ¿verdad? Claro. Gracias de nuevo por tu modestia y toda tu sinceridad. Quisiera que nos contaras un poco, Walter, sobre cómo fue tu infancia en esta ciudad, en la ciudad de San Francisco, y si tuviste algún tipo de relación o experiencia con el alcohol, ya sea como consumidor o si alguien más dentro de tu comunidad o tu familia consumía esta sustancia o alguna otra sustancia, y si esto tuvo algo que ver en la manera en la que decidiste entregarte también a la ciudad de San Francisco y apoyar a la ciudad. Yo digo que si me he hecho esa pregunta hace 3 años, la hubiera dicho un poco diferente, pero sí, mi experiencia fue de familia. Mi papá era alcohólico, ¿verdad? Yo tengo 10 tíos y tías y mitad de ellos eran alcohólicos. Entonces, desde pequeño fue un poco difícil porque los años entre mis hermanos, yo el más pequeño, llevamos muchos años en medio, ¿verdad? Uno de 5 y otro de 11. Entonces yo me crié solito porque ellos ya se fueron de la casa. Y entonces yo pienso la experiencia mis papás me amaban, yo sé eso, pero el alcohol destruyó nuestra familia. Es una enfermedad que yo reconocí desde pequeño y a un punto yo decidí que yo no quería tener excusas porque mi papá era, digamos, voy a tomar un paso para atrás. Aquí en Guatemala era un gran deportista, era un ciclista. Y entonces, como yo trabajé con él como joyero, ¿verdad? Siempre digo, yo pudiera hacer esto si me hubiera quedado en Guatemala y esto, el otro. Entonces yo dije, yo no quiero tener excusas y no voy a tomar. Y también en ese tiempo comenzaron a decir que es posible que ser alcohólico es hereditario. Ya, entonces pensé, tal vez
me puede pasar a mí, entonces decidí no tomar. Pero al mismo tiempo supe que algo también me estaba pasando a mí, pero nunca supe. Siempre estaba pensando, "Ay, pero algo tengo, una adicción yo tengo, pero no sé qué es, ¿verdad?" Y de los años, digamos, para 20, de 25, siempre estaba buscando qué tenía yo, porque sentía que tenía algo. Fui a los grupos de AA, ¿verdad? Para oír, platicar. Fui a los ¿qué se dice? Al-Anon, de familias. No, uno es alcohólico, pero la familia puede ir, ¿verdad? No sé si hay aquí Grupos de apoyo para las familias de personas con la adicción al alcohol. Adicción, sí. Y todavía nada me sonaba bien, ¿verdad? No sentía nada bien. Entonces, pero la vida cambia, ¿verdad? Y yo entré en una nueva carrera, ser bombero, me casé, tuve familia y nunca trabajé en mí, digamos. Pero regresando al tema, yo digo que esa experiencia me hizo que soy yo ahora. Entonces lo estoy volviendo algo positivo en vez de negativo. Claro. Wow, increíble. Qué valeroso realmente. Te he de confesar, Walter, que pues igual que muchas personas en Latinoamérica, yo también vengo de una familia en la que había uno de los padres que sufría de alcoholismo, y a diferencia de tu persona, yo sí entré en el círculo vicioso del alcohol porque sí había un vacío también, ¿no? Sí había una especie como de problema sin resolver adentro de mí que, como nos decías tú, no entendía yo de qué se trataba, pero sabía que había algo mal también, ¿verdad? Afortunadamente tú fuiste a grupos de apoyo para familiares de alcohólicos, etcétera, mientras que yo encontré apoyo en bares, en discotecas y en otros amigos que también eran alcohólicos. Yo hice eso también, pero la cosa es que no tomé. Yo siempre, ese tiempo, todos mis amigos, okay, estamos bien porque Walter nos va a cuidar, ¿verdad? Entonces yo tuve la suerte que mis amigos no exigían que yo tomara o hacía marihuana ese tiempo o cocaína. Ellos lo hacían, pero también que yo estaba con ellos, pero sin forzarme de estar haciendo eso. Y también yo en ese tiempo deporte me gustó bastante, entonces yo estaba en muchos diferentes equipos de deporte y eso fue yo digo que mi salvación. Excelente, excelente. Me alegro mucho que hayas encontrado el deporte porque de hecho a mí me ayudó mucho también la actividad física. Cuando me volví más consciente de por qué tenía todos estos problemas de aceptación e inseguridades, y me di cuenta que venían quizás desde mi casa y del hecho de que crecí con un papá que tomaba de manera desmedida y que me ponía en muchas situaciones vergonzosas y vulnerables dentro de mi familia y de la sociedad. No fue sino hasta que encontré la actividad física y específicamente en el gimnasio que logré sustituir la identidad del alcohol por la identidad de una persona saludable. Y me alegra muchísimo escuchar el caso de una persona como tú que logró simplemente decir no voy a beber y voy a ser una persona más responsable, que está más en control de su vida, etcétera. Sin embargo, quisiera saber, Walter, si más adelante en tu vida tú te diste cuenta que crecer en una familia en la cual había una persona que tenía este problema de adicción al alcohol, ¿te afectó de alguna otra forma? ¿Cómo crees que esta situación familiar, o aun si no te refugiaste en el alcohol, cómo crees que esta situación te marcó y te hizo diferente a otras personas? Sí, algo me pasó. Como te estaba diciendo, cuando tenía 20 años, quería saber cómo me afectaba porque pensé que algo tenía, ¿verdad? Y no fue hasta hace 3 años que realmente alguien me dijo que soy codependiente. Okay. Que siempre uno pierde. Yo ya he estado casado 3 veces, ¿verdad? Y nunca he trabajado. ¿Y por qué? ¿Por qué no está trabajando? Yo pienso que soy buena persona, hago las cosas, pero me he perdido en, digamos que Armando, yo voy a hacer todo que Armando quiere hacer, ¿verdad? Okay. Y se olvida de Walter. Y cuando pasa tiempo,
cuartel ya no existe y él quiere ser todo para Armando. Es codependiente. Y hay otras cosas que también en mi pensamiento siempre estoy pensando en cosas. En vez de estar presente, estoy pensando, hice esto, ha pasado, o esto va a pasar en el futuro. Y son esas cosas que pienso que es algo de mi adicción. Eso es algo mío que yo cargo en mi cabeza. No se puede ver una botella de cerveza o no se ve una botella de pastillas. Eso es algo que no se mira, está en mi cabeza. Y entonces he estado aprendiendo de diferentes maneras. Fui a una parte donde hablan de esas cosas. Hay grupos que son codependents, ¿verdad? Y uno puede oír. Fui a terapia, allá en los Estados Unidos un life coach y libros también. Entonces, todo eso partes que me ha ayudado a ser completo una idea de un cambio positivo. Entonces, cuando me preguntó eso de alcohol, antes hubiera dicho, oh, sí, mi papá tenía problemas con alcohol y fue muy fuerte, muy duro, pero ahora lo ha cambiado esa idea y que es algo que me ha hecho buscar para ser mejor para mí. Walter, ¿tú dirías que este proceso para conocerte mejor y para superar estas dependencias o codependencia a tu pareja o a cualquier otra persona a tu alrededor, algún amigo, etcétera, fue un proceso rápido o te tomó algún tiempo lograr entender esta situación dentro de ti? El ejemplo que pienso y que uso yo, pero en inglés es como, digamos, una tela, ¿verdad? Y digamos, más tiempo que uno está en ese pensamiento o adicción o se entra en esa tela, ¿verdad? Y para hacer los cambios te toma tiempo, como toma tiempo para hacer una tela, ¿verdad? Un traje va a tomar tiempo, toma tiempo para hacer un nuevo traje. Y eso es que estoy haciendo. Yo ya tengo bastante información. Tengo, digamos, la máquina para tejer y todo, y tengo los hilos de diferentes colores, pero todavía está tomando tiempo para hacer mi propio traje nuevo, ¿verdad? Claro. Pienso que te está quedando muy bien, la verdad, tu traje nuevo. Te ves muy feliz. Muchísimas gracias, Walter. Hablemos un poquito también sobre ahora la ciudad de la que sos parte. ¿Cómo crees que las sustancias adictivas como el alcohol, por ejemplo, o cualquier otra sustancia, afectan a una ciudad como el caso particular de San Francisco? Eso es una pregunta que hay muchas respuestas. Digamos, San Francisco, hay muchas personas que están en la calle que por alcohol y drogas o mental, ¿verdad? Yo digo que a veces hay algunos que solo si toman una pastilla van a estar normal, excelente, pero no quieren tomar la pastilla o no saben, ¿verdad? Entonces hay ese tema, las personas que viven en la calle, ¿verdad? Y también hay el tema que todavía, yo digo, hablar de que yo soy alcohólico o yo tengo problemas con drogas, o yo tengo mis pensamientos, yo tengo problemas en mi cabeza, estoy de depresión o ansioso. Uno no dice, no quiere hablar de eso. Y eso pienso que existe por todo el mundo, porque se mira como uno es débil, ¿verdad? Claro. Entonces es que uno necesita reconocer que no es como decir que mi brazo no me duele, mi hombro me duele, pero todavía hay trabajo para cambiar ese pensamiento. Ok, entiendo, claro. Ahora, contanos un poco, Walter, por favor, sobre el papel, el rol que cumplen los bomberos de San Francisco en esta ciudad para apoyar a las personas que sufren de desórdenes en el consumo de sustancias adictivas, como es el caso del alcohol o cualquier otra droga. Nosotros, digamos, solo podemos controlar o apoyar el momento que estamos recogiendo en la calle, ¿verdad? Que alguien llamó 911, eso es los números que uno marca por teléfono allá en San Francisco. Hay otras partes, ¿no?, que son diferentes números, pero solo son 3 números que uno puede marcar. Entonces eso llama a los bomberos, ¿verdad? Y la ambulancia a personas, digamos. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, uno hace lo mejor posible para ellos. Los ponemos, le damos oxígeno, o depende quién necesitan, ¿verdad?
Narcan, en inglés se llama Narcan, es algo que para cuando uno está tomando drogas, pero es una cosa que se pone en la nariz o se puede dar inyección y para el químico que para alguien que comienza a respirar otra vez. Cuando uno toma algo que para de respirar, una droga así, porque lo trata como heroin o barbiturates. Entonces eso ayuda a parar eso para como que pare y comienza a respirar. Ahí ayudamos, pero ahí le llamamos al hospital. Eso es todo lo que podemos hacer, digamos, unos bomberos o, digamos, vamos a la casa y hacemos la misma cosa. Entonces dar, digamos, apoyo como, ¿por qué no vas a llegar a ayuda, a hablar con alguien? O eso no podemos, no es nuestro tema, no podemos hacer eso. Okay. Ustedes los ayudan con la parte médica. Médica. Ok. Escuché también, Walter, que has apoyado como voluntario en el Hospital General de tu ciudad, en el pabellón de neonatos, específicamente apoyando a bebés recién nacidos de madres con problemas de adicción a distintas sustancias. ¿Cómo es posible, Walter, que un bebé venga al mundo, que un bebé nazca con algún tipo de adicción a alguna sustancia? Es porque la mamá la está cargando. Entonces, si la mamá durante el tiempo que está embarazada, cualquier cosa que ella está tomando, el bebé está tomando las cosas. Entonces, las personas que usan drogas, entonces los babies también necesitan esa droga que la mamá está tomando. ¿Cómo interactúa, Walter, un bebé que tiene algún tipo de adicción con su entorno? ¿Cómo se comporta un bebé que es adicto a alguna sustancia con el entorno en el que nace? Como no pueden hablar, comienza a llorar, a mover, no puede respirar. Entonces, ahí en el hospital necesitan dar una forma de esa droga y poquito por poquito quitar la droga hasta el final que ya no lo necesita. Y eso puede tomar, depende en el tiempo, puede tomar un mes o más. Entonces, durante ese tiempo, a veces las mamás no están ahí, tienen el bebé y se van. Entonces ahí se queda solito un bebé y dicen que tocar es una forma que cualquier bebé necesita, ¿verdad? Entonces, como voluntario uno solo está cargando mientras o dando comida por cierto tiempo. Ok. ¿Cómo es la forma en la que tú apoyas a estos bebés? ¿Qué haces por estos bebés para ayudarlos a pasar todos estos? Solo mi única cosa es solo cargarlas, estar sentado ahí y deteniéndolos. ¿Y eso les ayuda a calmar su ansiedad? A veces ya. Una forma, digamos, de que ellos sienten otra persona, ¿verdad? El calor del cuerpo de otra persona. ¿Crees que lo mismo sucede en el caso de los adultos también? El contacto es importante para una persona que está tratando de superar algún tipo de adicción. Es importante tocar, abrazar y dar algún tipo de apoyo físico, Walter. Piensa que cualquier persona le gusta un abrazo, ¿verdad? Cuando uno no se siente bien, un apoyo, un abrazo, yo pienso así, pero realmente no sé si probablemente hay estudios, pero yo no sé nada de eso. Walter, ¿existe un mayor número de incidencia en las personas que están en el sector de la salud y el cuidado, como los bomberos y paramédicos, a propensión a adicciones? ¿Es este tipo de héroes del que estamos hablando también un poco más vulnerable a desarrollar algún tipo de codependencia o adicción? Oh, sí. Mi ejemplo que uso es una mochila, ¿verdad? Todos tenemos una mochila y a veces entramos a nuestra carrera de ser bombero con la mochila, con cosas, digamos, cosas de crianza, ¿verdad? Y que nos ha pasado, ¿verdad? Entonces está un poco pesada y con nuestro trabajo, viendo las cosas que miramos, se comienza a poner esa mochila más pesada. Y hay algunos que no saben cómo quitar el peso de la mochila
y esperan hasta que ya muy pesado, que ya no lo pueden cargar y algo, entonces se vuelven a alcohol o a drogas o comienzan a pensar algo de depresión y ansiosos o otras cosas. Yeah. Hay muchos, la mayoría de personas ya sabe cómo ayudarse, pero hay algunos que ya llegan a un punto que, que, que necesitan ayuda y no saben cómo pedir ayuda. Walter, ¿tú dirías que las personas que están tratando de superar algún tipo de adicción o codependencia pueden encontrar alivio, pueden encontrar alguna forma de terapia, por así decirlo, en apoyar a la comunidad, apoyar a su comunidad les hace bien si están tratando de superar una adicción? Por ejemplo, apoyar en el hospital como el trabajo que tú haces como voluntario, ayudar en algún asilo de adultos mayores, ayudar a alguna asociación de animales. ¿Podría ser terapéutico para darle a las personas una nueva perspectiva de vida y un nuevo objetivo de vida? Yo digo que su respuesta primero puede decir sí, ¿verdad? Pero la cosa que uno primero como persona debe reconocer que tiene problema. Hay muchos, hay pasos, digamos, para llegar a ese punto de que si uno da un poco de regreso, ¿verdad? O uno está ayudando. El paso primero es que reconocer yo tengo problema. Ser honesto con uno mismo, yo tengo problema. Número 2 es ir a agarrar ayuda, ¿verdad? Y a veces, número 1 nunca pasa. Entonces alguien está, tú tienes problema, pero se entra por un oído y sale por el otro, ¿verdad? Entonces, si uno ya hace los pasos, no es garantía, pero sí eso ayudando a la comunidad, como usted dice, puede ser una oportunidad de dar de regreso lo que uno está aprendiendo, ¿verdad? Gracias. Walter, ¿cómo podemos acceder a apoyo gratuito para superar cualquier tipo de adicción o problema en general en una ciudad como San Francisco? ¿Cómo puedo conseguir apoyo a bajo costo o gratuito? En San Francisco hay muchos programas que apoyan personas que no tienen el dinero, ¿verdad? La cosa es que no hay suficientes programas. Hay más personas que tienen problemas y que están buscando ayuda y apoyo que tienen problemas económicos, ¿verdad? Y también no hay suficientes, digamos, terapistas porque, digamos, viviendo en San Francisco y en los otros ciudades cerca, es muy caro, es caro. Entonces, para tener una oficina, ellos necesitan cobrar y entonces personas no pueden pagar el sueldo que ellos necesitan para vivir, ¿verdad? Entonces, no se encuentran bastantes terapistas que pueden ayudar, digamos, de gratis. Entonces, si uno no tiene dinero, entonces no va a estar yendo a una terapista. Y otra vez a la tema que uno puede pagar para limpiar los dientes sin problema, pero para pagar porque uno piensa que tiene un problema mental, porque los resultados uno no los mira inmediatamente. Toma tiempo, es la cosa de adicción o drogas o de metal, es una cosa que toma tiempo. Puede tomar la vida de una persona. ¿Por qué dirías tú que las adicciones y el trauma en general es una situación que, aun si no nos pasa a todos, ¿por qué debería de importarnos a todos? Si uno lo tiene en la casa, entonces es muy fácil. ¿Por qué? Porque afecta a la familia, ¿verdad? Y afecta a la comunidad. Si uno no lo está sintiendo, entonces dice, no, uno no lo siente como alguien que sí lo está pasando. Y entonces sabe que es algo que es difícil porque, digamos, los programas que estábamos hablando un poco antes de que apoyan las personas que no tienen dinero, ellos también necesitan dinero de las personas. Son programas que necesitan dinero de la comunidad, de los ciudadanos de San Francisco, ¿verdad? Y eso cuesta dinero y cada cosita cuesta dinero. Entonces uno dice, ¿por qué?
¿por qué voy a ayudar si yo necesito poner comida en la mesa o tener un techo sobre mi cabeza? Entonces es un poco difícil el apoyo de una persona que no siente la adicción o los otros problemas. Que es un problema de todos al final de cuentas. Ya. Por supuesto. ¿Cómo pueden los ciudadanos de San Francisco, particularmente Walter, hacer donaciones para la Fundación para la Salud Conductual de Paramédicos y Bomberos de San Francisco? Tenemos un website que uno puede ir, es sffebh.org. ORG. Entonces ahí uno puede buscar ahí, entonces uno puede donar dinero ahí. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a dejar el link en la descripción de este episodio también para las personas que se encuentran en la ciudad de San Francisco o en cualquier otra ciudad que quieren hacer aportes para esta fundación, para que podamos ayudar específicamente a la ciudad de San Francisco, ¿verdad? Pero asimismo que podamos concientizarnos en general, porque no se trata únicamente de San Francisco. Al final de cuentas, San Francisco es parte de la comunidad global de la que todos somos parte actualmente. Y si una parte del mundo mejora, creo que nos puede servir de ejemplo para que el resto del mundo también mejore, ¿no? Sí, está bien, gracias. Yeah. ¿Cómo podemos encontrar en redes la Fundación para la Salud Conductual de Paramédicos y Bomberos de San Francisco, Walter? Ahí pone esas letras que le acabo de dar y ahí puede encontrar nuestra información también. Okay. Muchísimas gracias. Entonces vamos a encontrar el link también para Instagram en la descripción de este episodio. Walter, antes de que concluyamos, ¿hay algo más de lo que no hablamos durante este episodio y que crees que sería importante mencionar? Si uno siente que tiene algo que necesita ayuda, anda, busca la ayuda y si dinero, no deje el dinero que sea la pared o el freno que para seguir para adelante, yo digo. Entonces busque una manera de apoyarse y seguir adelante, porque hay personas que realmente le quieren ayudar afuera, familiar, amigos o otras personas que ni conocen. Y mucha paciencia, por supuesto. Yeah. Paciencia y compasión con nosotros mismos. Compasión, no se juzgue. Mejor tenga compasión. Ok. Muchísimas gracias de nuevo, Walter, por tu presencia y por compartir. Gracias, Amanda. Gracias por acompañarnos en este episodio. Ponete vivo y recordá suscribirte en nuestro canal en YouTube, donde vas a encontrar contenido exclusivo, entrevistas completas y mucho más. También puedes seguirnos en Spotify, Apple Podcast o en tu plataforma favorita. Tu apoyo nos ayuda a crecer para seguir compartiendo historias reales y enriquecer nuestras vidas con la participación de profesionales excepcionales. ¡Hasta la próxima!